Historia 1: El orfanato embrujado en Texas, el niño que nunca salió. Buenas noches. Me llamo Rodrigo, y hasta hace unos meses trabajaba como guardia de seguridad en una empresa de bienes raíces que gestionaba propiedades abandonadas. Mi experiencia era variada: almacenes, fábricas, casas enormes que parecían sacadas de películas de terror. Sin embargo, ninguna de esas noches me preparó para lo que viví en un viejo orfanato abandonado en un pequeño pueblo de Texas. Todo comenzó cuando mi jefe me asignó la vigilancia nocturna de un edificio que estaban evaluando para convertir en un hotel boutique. Me explicaron que el lugar llevaba cerrado más de 30 años y que había sido un orfanato que cerró repentinamente. No dieron muchos detalles, solo me dijeron que habían recibido reportes de vandalismo y que debía patrullar el área para evitar que alguien se colara. Cuando llegué al orfanato, sentí un peso extraño en el ambiente. El edificio estaba rodeado de un bosque seco, y los árboles parecían extender sus ramas como si quisieran atrapar a cualquiera que se acercara. La fachada estaba desgastada, con ventanas rotas y la pintura descascarada por los años. Era como si el tiempo hubiera olvidado ese lugar, pero algo muy antiguo, seguía habitándolo. La primera noche fue tranquila, o al menos eso creí. Caminé por los pasillos con mi linterna, iluminando habitaciones llenas de camas oxidadas y muebles cubiertos de polvo. Había juguetes esparcidos, pequeños carros de madera y muñecas sin ojos. Todo parecía congelado en el tiempo. Sin embargo, mientras avanzaba, no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me observaba. Cada crujido de las tablas del piso resonaba como un eco interminable, y los murciélagos que salían de las esquinas oscuras no ayudaban. Esa noche, al revisar el pasillo principal del segundo piso, vi algo que me detuvo en seco. Al final del corredor, cerca de una de las ventanas, había una sombra pequeña, inmóvil. Por un momento pensé que era un maniquí o un juguete grande. Pero cuando levanté la linterna para iluminar mejor, la figura desapareció. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque traté de convencerme de que era mi imaginación, algo en mi interior me decía que no estaba solo. La segunda noche fue peor. Llegué al orfanato justo antes del anochecer, y el viento parecía gemir entre las grietas del edificio. Mientras revisaba el primer piso, escuché lo que parecían pasos en el techo. Pensé que algún animal se había metido, tal vez un mapache, pero los pasos eran demasiado rítmicos, demasiado precisos, como si alguien estuviera caminando deliberadamente. Subí las escaleras con cuidado, sintiendo como el aire se volvía más frío a cada paso. Cuando llegué al segundo piso, vi algo que jamás olvidaré: una pequeña huella en el polvo, claramente de un pie descalzo. Era fresca, como si alguien acabara de caminar por allí. Seguí el rastro con la linterna hasta llegar a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y dentro había una cuna vieja, rota, que se balanceaba lentamente, como si alguien la hubiera empujado. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Me acerqué con cautela, pero antes de que pudiera entrar, sentí un golpe en el hombro, como si alguien me hubiera empujado. Al voltear, no había nadie. Salí de allí tan rápido como pude. En las noches siguientes, los eventos se volvieron más intensos. Escuchaba risas infantiles que parecían venir de todas partes y de ninguna. Las puertas se cerraban solas, y en más de una ocasión, sentí pequeñas manos tocándome la espalda o el brazo. Pero lo peor sucedió en mi última noche de trabajo en ese lugar. Era cerca de la medianoche cuando decidí revisar el sótano, una parte del edificio que había evitado hasta entonces. Las escaleras eran estrechas y chirriaban con cada paso. Al llegar al fondo, encendí mi linterna y vi lo que parecía ser una sala de juegos. Había más juguetes, mesas pequeñas y dibujos infantiles pegados en las paredes. Pero algo estaba mal. Todos los dibujos mostraban a un niño parado frente a una ventana, con los ojos completamente negros. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si algo hubiera caído. Al girarme, vi la sombra de un niño en una esquina del sótano. Era pequeña, delgada, y aunque no podía ver su rostro, sabía que me estaba mirando.
Mi linterna comenzó a parpadear, y en ese momento, la figura comenzó a acercarse. Retrocedí, pero antes de que pudiera salir corriendo, escuché una voz susurrar cerca de mi oído: «No te vayas. Quiero jugar». Sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo. Corrí escaleras arriba sin mirar atrás, dejé todas mis cosas y me subí al coche. Nunca volví a ese lugar, y cuando renuncié, le pedí a mi jefe que no me asignara más edificios abandonados. Lo que vi y sentí en ese orfanato me perseguirá para siempre. Sé que algunas personas no me creerán, pero les aseguro que el niño sigue allí, atrapado en ese lugar que el tiempo y las personas han olvidado. ¿Quién era? ¿Qué quería? Nunca lo sabré. Pero si algún día escuchan risas o pasos en un lugar como ese, mi consejo es que se marchen antes de que sea demasiado tarde. Ahora, una pregunta para ti: ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: El Jardín de los Lamentos en México. Buenas noches. Me llamo Sofía, y aunque siempre he sido una persona práctica y con los pies en la tierra, hay algo que viví hace unos años que todavía me persigue. Hasta hoy, no sé si lo que experimenté fue real o si mi mente jugó conmigo, pero lo que sucedió en ese orfanato en un pequeño pueblo de México marcó mi vida para siempre. La historia comenzó cuando decidí visitar a mi amiga Mariana, quien vivía en una casa cerca de las afueras del pueblo. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos y viejas construcciones, algunas de ellas abandonadas. Durante una cena, entre risas y anécdotas, salió el tema de un orfanato que estaba a pocos kilómetros de allí. Mariana mencionó que el lugar había cerrado hacía décadas, pero que los habitantes aún hablaban de él, como si los niños que alguna vez vivieron allí nunca lo hubieran abandonado por completo. Dicen que por las noches se escuchan llantos en el jardín, comentó Mariana, bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Esos niños nunca encontraron descanso. Aunque me reí en el momento, algo en su tono me hizo sentir escalofríos. Mariana no era alguien que se impresionara fácilmente, y la seriedad en sus ojos no dejaba espacio para la duda. 2 días después, impulsada por la curiosidad y por la necesidad de explorar ese lugar del que tanto se hablaba, decidí ir al orfanato. Era una tarde cálida, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, y el cielo estaba teñido de un naranja intenso. Mariana insistió en que no fuera sola, pero no quise molestarla. Tomé mi cámara y mi linterna, pensando que, en el peor de los casos, solo encontraría un edificio en ruinas y un par de murciélagos. El camino hacia el orfanato era estrecho, flanqueado por árboles altos que parecían inclinarse hacia el sendero. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, como si el silencio se apoderara de todo. Finalmente, llegué a una verja oxidada, con un letrero que apenas era legible: Hogar de los Niños del Amanecer. El edificio principal estaba cubierto de vegetación, con ventanas rotas y paredes que parecían llorar por el paso del tiempo. Pero lo que realmente llamó mi atención fue el jardín. Era un espacio grande, con árboles torcidos y flores marchitas que apenas se distinguían entre la maleza. En el centro, una fuente rota permanecía inmóvil, cubierta de musgo y agua estancada. A su alrededor, pequeñas estatuas de ángeles con rostros desgastados me observaban, o al menos esa era la sensación que tenía. Decidí explorar el edificio primero. Al entrar, el olor a humedad y madera podrida me invadió. Los pasillos estaban cubiertos de polvo, y las habitaciones tenían camas pequeñas con colchones rotos. Todo parecía haber sido abandonado deprisa, juguetes y libros infantiles estaban esparcidos por el suelo, como si los niños hubieran desaparecido de repente. Mientras caminaba, un sonido llamó mi atención, un llanto suave, casi imperceptible, que parecía venir de alguna parte del jardín.
Me detuve, intentando convencerme de que era el viento o tal vez algún animal, pero el sonido continuaba, constante, desgarrador. Salí del edificio, siguiendo el eco de ese lamento. El jardín parecía aún más oscuro que antes, como si la luz del sol no pudiera tocarlo. Me acerqué a la fuente, y el llanto se hizo más fuerte, rodeándome, como si viniera de todas partes. Encendí la linterna y enfoqué hacia las estatuas. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una de las figuras, un ángel pequeño con alas rotas, tenía una lágrima fresca en su mejilla. No era agua, era algo más espeso, más oscuro. El llanto cesó de repente, dejando un silencio ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí, pequeños, como los de un niño corriendo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, algo llamó mi atención en el suelo, pequeñas huellas en la tierra húmeda, que llevaban hacia una esquina del jardín donde había un columpio oxidado. Me acerqué con cuidado, mi corazón latiendo con fuerza. El columpio se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse de él. En ese momento, un susurro rompió el silencio. ¿Por qué te fuiste? Las palabras eran claras, pero no había nadie alrededor. Sentí que me faltaba el aire, y cuando traté de retroceder, mi linterna comenzó a parpadear. En ese instante, vi algo que me paralizó. Una figura pequeña, delgada, estaba de pie junto al columpio. Era un niño, pero su rostro estaba borroso, como si fuera una sombra que no podía definirse. Se quedó allí, inmóvil, mirándome, o al menos eso parecía. No podía moverme, el miedo me tenía atrapada. Entonces, el niño levantó una mano y señaló hacia la fuente. Antes de que pudiera reaccionar, una risa infantil resonó en todo el jardín, y la figura desapareció. No corrí, no grité. Simplemente caminé hacia la fuente, como si algo me obligara a hacerlo. Al llegar, vi algo que jamás podré olvidar. En el agua estancada, flotaba una muñeca, pero no era una muñeca común. Su rostro estaba cubierto de marcas, como arañazos, y en su pecho, alguien había escrito con algo que parecía sangre seca: no nos olviden. Salí de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, Mariana me esperaba, preocupada. No dije nada al principio, pero cuando le conté lo que vi, su rostro palideció. Ese jardín, siempre dijeron que los niños lloraban porque buscaban a alguien que los escuchara, dijo con un hilo de voz. Hasta el día de hoy, no sé qué sucedió realmente en ese orfanato ni por qué sentí que ese lugar estaba lleno de tristeza. Solo sé que los lamentos que escuché en ese jardín no eran solo el eco de un pasado olvidado. Eran algo más. Algo que sigue allí, esperando a ser escuchado. Historia 3: El último grito en el orfanato de Bogotá. Buenas noches. Mi nombre es Sebastián, y hace unos años trabajaba como arquitecto en una empresa encargada de remodelar edificios históricos. Nuestro objetivo era darles nueva vida, convertir lugares abandonados en viviendas, hoteles o centros culturales. Era un trabajo fascinante, lleno de desafíos y, a veces, de sorpresas. Pero hay una experiencia que me marcó para siempre. Un proyecto en Bogotá, un viejo orfanato, cambió mi percepción de la realidad. Todo comenzó cuando nuestra empresa fue contratada para evaluar un edificio que había sido un orfanato en los años 50, ubicado en una colina al norte de la ciudad. El lugar llevaba décadas abandonado, y los rumores sobre lo que había ocurrido allí eran tema recurrente entre los habitantes cercanos. Algunos decían que los niños habían sufrido abusos, que el lugar estaba maldito, pero nadie sabía con certeza qué había pasado realmente. Lo que sí era evidente era que el orfanato tenía una historia oscura. El día que llegamos al lugar para la primera inspección, noté algo extraño en el ambiente. El edificio era imponente, con una fachada de piedra gris cubierta de musgo y ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándonos. A pesar de que el sol brillaba, el aire era frío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de las hojas bajo mis botas. El equipo estaba compuesto por 4 personas,
yo, una ingeniera estructural llamada Camila, un fotógrafo para documentar el estado del lugar y un asistente encargado de tomar notas. Mientras Camila revisaba las paredes y el fotógrafo capturaba imágenes, decidí explorar el lugar. Había algo en ese edificio que me atraía, como si me llamara. Al entrar, el olor a humedad y encierro me golpeó de inmediato. Los pasillos estaban oscuros, y las habitaciones estaban llenas de camas oxidadas, juguetes rotos y muebles cubiertos de polvo. Todo estaba en completo desorden, como si el lugar hubiera sido abandonado de repente, sin tiempo para recoger nada. Pero lo más inquietante eran los dibujos en las paredes. Eran trazos infantiles, figuras de niños y formas extrañas que parecían caras. Algunos de esos dibujos estaban hechos con crayones, pero otros parecían haber sido dibujados con algo oscuro, algo que no quise analizar demasiado. Mientras caminaba por el segundo piso, escuché algo que me detuvo en seco, una risa. Era una risa infantil, suave, pero llena de eco, como si el sonido viniera de algún lugar profundo del edificio. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar al responsable, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, y mis pasos resonaban como si estuviera completamente solo. Intenté convencerme de que era el viento o alguna interferencia, pero la risa volvió a escucharse, esta vez más cerca. Seguí avanzando, guiado por una mezcla de curiosidad y temor, hasta llegar a una sala amplia que parecía haber sido un comedor. Las mesas estaban cubiertas de polvo, y las sillas estaban apiladas en una esquina, como si alguien hubiera intentado limpiar antes de abandonar el lugar. En la pared del fondo había un gran mural que llamó mi atención. Mostraba a un grupo de niños jugando en un jardín, pero sus rostros eran inquietantes, no tenían ojos. A pesar de que el mural estaba desgastado, los rostros sin ojos eran claros, y cuanto más los miraba, más sentía que algo en el mural me observaba. De repente, escuché un grito. Fue agudo, desgarrador, como si viniera de un niño, y resonó por todo el edificio. Corrí hacia el origen del sonido, pasando por los pasillos oscuros y escaleras que crujían bajo mi peso. Llegué al tercer piso, donde no había explorado aún, y allí sentí que algo no estaba bien. El aire era más frío, y el silencio era tan intenso que parecía aplastarme. Abrí una puerta al azar y encontré una habitación pequeña, con una cama rota en el centro y un juguete de cuerda tirado en el suelo. Justo cuando estaba por dar media vuelta, el juguete comenzó a moverse, emitiendo un sonido chirriante y antinatural. Era un movimiento lento, como si alguien invisible lo estuviera activando. Me congelé, incapaz de moverme, y entonces escuché una voz infantil susurrar: ¿vienes a jugar con nosotros? Salí de la habitación tan rápido como pude, con el corazón latiendo con fuerza. Bajé las escaleras y encontré a Camila en el primer piso. Le conté lo que había escuchado, pero ella solo se rió, diciendo que probablemente era mi imaginación. Sin embargo, su risa no duró mucho. Mientras revisábamos el sótano, los dos escuchamos claramente lo que parecían risas y pasos alrededor nuestro. Camila intentó actuar con calma, pero podía ver el miedo en sus ojos. El sótano era aún más inquietante que el resto del edificio. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y en una esquina había una caja de juguetes. Al acercarme, noté que algunos de los juguetes estaban quemados, y otros estaban cubiertos de marcas que parecían hechas con uñas pequeñas. Fue entonces cuando Camila encontró algo que nos dejó sin palabras: un diario infantil. Las páginas estaban llenas de dibujos y palabras escritas con caligrafía torpe. En varias páginas se repetía la misma frase: no queremos quedarnos solos. Había también dibujos de niños llorando, y uno en particular mostraba una figura oscura, alta, parada frente a ellos. La figura no tenía rostro, solo una silueta negra que parecía absorber todo a su alrededor. Esa fue nuestra última visita al orfanato. Ninguno de nosotros quiso regresar después de lo que vivimos ese día. Aunque el proyecto fue cancelado poco después, el recuerdo de ese lugar sigue persiguiéndome. Todavía puedo escuchar las risas, los gritos, y ver esas pequeñas huellas en el polvo. Lo que sea que habite ese orfanato, no está dispuesto a irse.
y aunque quisiera olvidarlo, sé que una parte de mí siempre estará conectada a ese lugar. Así que, si alguna vez encuentran un edificio abandonado, especialmente uno con una historia como esta, les doy un consejo: no entren. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Historia 4: El cuarto cerrado en España. Buenas noches. Mi nombre es Álvaro, y por más de 10 años trabajé como vigilante nocturno en distintas propiedades históricas en España. Aunque siempre he sido una persona racional y práctica, hay un episodio de mi vida que no puedo olvidar. Sucedió en un viejo orfanato en las afueras de un pequeño pueblo en Andalucía, un lugar que, desde el momento en que lo vi, supe que escondía secretos que nunca debían salir a la luz. El orfanato, llamado San José de los Ángeles, había estado cerrado durante décadas. Según los rumores locales, el lugar fue clausurado tras un incidente trágico del que nadie quería hablar. Los pocos que se atrevían a mencionar su historia decían que un niño había desaparecido en circunstancias extrañas y que los demás huérfanos comenzaron a reportar cosas aterradoras en el lugar. Después de eso, el orfanato cerró y el edificio quedó abandonado. Mi trabajo era sencillo: patrullar el área por las noches para evitar que curiosos o vándalos se colaran. No esperaba más que unas cuantas horas de tranquilidad. Lo que encontré fue mucho más que eso. La primera noche que llegué, me recibió un silencio tan denso que me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. El edificio, rodeado de árboles marchitos, tenía una presencia imponente. La fachada estaba agrietada, con musgo creciendo entre los ladrillos. Las ventanas, muchas de ellas rotas, parecían ojos vacíos que me observaban mientras caminaba hacia la entrada. Había algo en el aire, un olor que no pude identificar, una mezcla de humedad, madera podrida y algo más, algo que me recordó al metal oxidado. Cuando entré, el sonido de mis pasos resonó en el amplio vestíbulo. Era como si el lugar estuviera amplificando cada pequeño ruido, devolviéndomelo con un eco inquietante. Encendí mi linterna y comencé a explorar. Las habitaciones estaban llenas de camas oxidadas y muebles cubiertos de polvo. Había juguetes abandonados en el suelo, y en las paredes aún quedaban restos de dibujos infantiles, algunos de ellos inquietantes, figuras de niños con ojos negros, formas extrañas y frases en letra torpe que decían cosas como: "No entres al cuarto" o "El cuarto nos observa". Al principio, pensé que esos mensajes eran bromas de algún grupo de adolescentes que se había colado en el lugar antes de mi llegada. Pero cuanto más exploraba, más me daba cuenta de que había algo extraño en el edificio. Los pasillos parecían alargarse más de lo que debería ser posible, y el sonido del viento que entraba por las ventanas rotas sonaba como susurros lejanos. En el segundo piso, encontré una puerta que estaba cerrada con un candado oxidado. No parecía especial en comparación con las demás, pero algo en ella me llamó la atención. Tenía marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado abrirla desde adentro. Traté de ignorarla y continué mi ronda, pero sentí una presión en el pecho, una especie de intuición que me decía que esa puerta escondía algo importante y peligroso. Esa noche, mientras estaba sentado en el vestíbulo revisando mis notas, escuché un golpe fuerte proveniente del segundo piso. El sonido era seco, como si algo pesado hubiera caído. Tomé mi linterna y subí las escaleras, intentando mantener la calma. Al llegar al pasillo donde estaba la puerta cerrada, noté que el aire estaba mucho más frío, como si de repente hubiera entrado en un congelador. La puerta seguía cerrada, pero algo era diferente: ahora había marcas frescas de arañazos, y el candado estaba ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza. Cuando me acerqué para inspeccionar, sentí un susurro justo detrás de mí. Era una voz infantil, suave, que decía: ¿me ayudas? Estoy atrapado. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y aunque todo mi instinto me decía que debía salir de allí, algo me impulsó a quedarme. Tomé el candado, intentando abrirlo, pero estaba demasiado oxidado. Fue entonces cuando escuché algo que me dejó paralizado, un llanto suave que venía del otro lado de la puerta. Era el llanto de un niño. Esa noche apenas pude dormir.
Al día siguiente, decidí investigar un poco más sobre el orfanato. Hablé con un hombre mayor en el pueblo, quien me dijo que, antes de cerrar, había un rumor entre los niños sobre un cuarto maldito. Según él, ninguno de los trabajadores del orfanato hablaba del tema, pero los huérfanos decían que, si entrabas en ese cuarto, nunca salías. El niño que desapareció, dicen que fue allí donde lo vieron por última vez, dijo el hombre, bajando la voz. Después de eso, nadie volvió a entrar. Esa información solo aumentó mi curiosidad, aunque también mi miedo. La noche siguiente, regresé al orfanato decidido a descubrir qué había detrás de esa puerta. Llegué con herramientas para abrir el candado. El edificio estaba tan silencioso como siempre, pero esta vez el ambiente se sentía más pesado, como si algo o alguien supiera lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegué al segundo piso, noté que la puerta estaba abierta de par en par. Mi linterna comenzó a parpadear, y un frío intenso me invadió. Dentro de la habitación, había una cuna vieja en el centro y, alrededor, dibujos en las paredes hechos con lo que parecía ser carbón. Todos mostraban a un niño rodeado de sombras. En una esquina, vi una pequeña figura. Era un muñeco de trapo, pero su rostro estaba completamente quemado, y alguien había escrito en su pecho, «No está aquí, pero vendrá». De repente, la puerta se cerró detrás de mí con un estruendo. Sentí que algo se movía en la habitación, algo que no podía ver, pero que estaba allí. El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez era más fuerte, más desesperado. Traté de abrir la puerta, pero no se movía. Sentí una mano fría tocar mi hombro, y entonces escuché esa misma voz infantil, ahora mucho más cerca, «No me dejes solo». No sé cómo logré salir de ese cuarto. Lo último que recuerdo es haber empujado la puerta con todas mis fuerzas y correr hacia mi coche. Dejé el trabajo esa misma noche, sin dar explicaciones. Nunca volví al orfanato, pero a veces, en mis sueños, escucho ese llanto, y siento que algo o alguien me sigue observando. Si alguna vez escuchan sobre un cuarto cerrado, mi consejo es simple: no lo abran. Algunas puertas están hechas para mantenerse cerradas para siempre. Historia 5: Las huellas en el techo en el orfanato de Buenos Aires. Buenas noches. Mi nombre es Nicolás, y aunque siempre fui escéptico frente a historias de fantasmas y fenómenos paranormales, lo que viví hace unos años cambió por completo mi forma de ver el mundo. Todo sucedió en un antiguo orfanato ubicado en las afueras de Buenos Aires, un lugar que llevaba décadas abandonado y del que los habitantes del área hablaban con un tono de advertencia. «No vayas allí de noche», me dijeron una y otra vez, pero no les hice caso. Quizás por curiosidad o por simple arrogancia, decidí ignorar esas advertencias. Y lo que encontré, nunca podré olvidarlo. El orfanato, conocido como Hogar San Martín, había cerrado en los años 70 después de una serie de eventos trágicos que nadie podía explicar con claridad. Los rumores hablaban de desapariciones de niños, de una directora estricta que castigaba a los huérfanos de maneras crueles, y de extrañas muertes que comenzaron a ocurrir justo antes de que cerraran las puertas para siempre. Algunos decían que el lugar estaba maldito, que los niños que murieron allí nunca se fueron. Otros afirmaban que todo eran simples leyendas urbanas. Yo, por supuesto, pensaba lo mismo. La primera vez que visité el orfanato fue durante el día. Había conseguido acceso porque estaba trabajando en un proyecto para documentar edificios históricos abandonados, y el Hogar San Martín estaba en la lista. Llegué temprano en la mañana, con mi cámara y una libreta, listo para explorar y tomar notas. Desde el primer momento en que vi el edificio, supe que algo no estaba bien. La fachada era imponente, con sus paredes de ladrillo cubiertas de hiedra y sus ventanas rotas que parecían ojos vacíos. El aire alrededor era extraño, pesado, como si algo invisible envolviera el lugar. Al entrar, el olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. Los pasillos eran oscuros, incluso con la luz del sol entrando por las ventanas. Las habitaciones estaban llenas de camas oxidadas, juguetes rotos y papeles esparcidos por el suelo. Pero lo que más me llamó la atención fueron las marcas en las paredes,
pequeñas huellas de manos y pies que parecían haber sido hechas por niños. Al principio pensé que eran restos de algún juego infantil, pero cuanto más avanzaba, más notaba que esas huellas no seguían un patrón lógico. Algunas estaban en el techo. Tomé varias fotos y salí de allí esa misma tarde, sintiéndome algo inquieto pero convencido de que era solo mi imaginación. Fue esa noche, al revisar las imágenes, cuando noté algo que me hizo dudar. En una de las fotos del pasillo principal, junto a una ventana rota, había una figura. Era pequeña, delgada, y aunque la luz y las sombras distorsionaban la imagen, parecía ser un niño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de convencerme de que era un juego de luces. Sin embargo, no podía sacarme la imagen de la cabeza. Decidí regresar al día siguiente, esta vez al atardecer, para captar el edificio en una luz diferente. Cuando llegué, el ambiente era aún más opresivo que el día anterior. El viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles chocaran contra las ventanas rotas, creando un sonido inquietante. Entré al edificio con cautela, sintiendo que algo, o alguien, me observaba. Mientras caminaba por el segundo piso, escuché un ruido arriba de mí, en el techo. Era un sonido de pasos, pequeños y rápidos, como si alguien estuviera corriendo. Miré hacia el techo, iluminando con mi linterna, pero no vi nada. Traté de ignorarlo y seguí avanzando, pero los pasos continuaban, siguiéndome, moviéndose justo por encima de donde estaba. Cada vez que me detenía, los pasos también se detenían. Llegué a una habitación al final del pasillo y noté algo extraño. El suelo estaba cubierto de pequeñas huellas de barro, todas dirigidas hacia la ventana. Pero lo que más me inquietó fue que algunas de esas huellas parecían empezar en el techo, como si alguien hubiera caminado cabeza abajo. Me acerqué a la ventana para intentar calmarme, respirando profundamente, y fue entonces cuando lo escuché, una risa infantil, suave y distante, pero claramente dentro del edificio. El sonido me paralizó. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero mi curiosidad me empujó a quedarme. Seguí la risa, que parecía venir de las escaleras que llevaban al ático. Subí lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. El ático estaba lleno de polvo y cajas viejas, pero al fondo había algo que no debería estar allí, una pequeña silla de madera, colocada en el centro de la habitación, con una muñeca encima. La muñeca estaba desgastada, con un ojo faltante y el rostro cubierto de marcas, como si alguien la hubiera arañado. Cuando me acerqué, la risa volvió a escucharse, esta vez justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La linterna comenzó a parpadear, y por un breve momento, vi una sombra moverse en el techo. Era pequeña, como la figura de un niño, y se movía con rapidez, desapareciendo en la oscuridad. En ese momento, sentí un frío intenso, como si algo estuviera respirando cerca de mí. No recuerdo cómo salí del orfanato esa noche. Lo único que sé es que corrí sin mirar atrás, dejando mis herramientas y mi cámara. Cuando volví a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas huellas en el techo y escuchaba la risa. Desde ese día, he escuchado otras historias sobre el Hogar San Martín. Algunas personas dicen que los niños que murieron allí están atrapados, caminando por los techos y riendo en la oscuridad. Otros creen que algo más oscuro habita el lugar, algo que usa la imagen de un niño para atraer a los curiosos. Si alguna vez te encuentras con un lugar como ese, mi consejo es simple: no entres. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Porque una vez que escuchas las risas, nunca podrás olvidarlas. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: Las muñecas del orfanato en Chile. Mi nombre es Valeria, y aunque siempre he sido una persona práctica, con los pies en la tierra, lo que experimenté en un antiguo orfanato en el sur de Chile es algo que todavía me cuesta explicar.
Durante años trabajé como fotógrafa documental, explorando edificios abandonados y lugares históricos para capturar su belleza olvidada. Pero aquel día, frente a un orfanato que parecía haber quedado atrapado en el tiempo, sentí que mi cámara no sería suficiente para contar la historia que estaba a punto de vivir. El orfanato, conocido como Santa María de los Ángeles, estaba situado en una colina rodeada de bosques densos y niebla. Cerró en los años 80, según los pocos registros que pude encontrar. Las razones de su clausura no eran claras, pero los habitantes de los alrededores evitaban hablar del lugar. Cuando les preguntaba, sus respuestas siempre eran vagas: algo malo pasó ahí, decían, o simplemente cambiaban de tema. Fue esa aura de misterio lo que me llevó a visitarlo, ignorando las advertencias de los pocos que aún vivían en el pueblo cercano. Llegué una tarde de invierno, con el cielo cubierto de nubes grises que parecían pesar sobre el paisaje. Desde el primer momento en que vi el edificio, supe que había algo inquietante en él. Las paredes estaban agrietadas y cubiertas de musgo, las ventanas rotas parecían ojos vacíos, y una sensación de abandono absoluto llenaba el aire. Pero lo que más me llamó la atención fueron las muñecas. Desde el portón de entrada, podía ver varias muñecas colgando de los árboles que rodeaban el orfanato. Algunas estaban amarradas por los brazos, otras por el cuello, y otras simplemente descansaban sobre las ramas, como si alguien las hubiera dejado allí intencionalmente. Eran viejas y desgastadas, con rostros rotos y ojos faltantes. Algunas parecían estar observándome mientras avanzaba por el sendero. Decidí no prestar demasiada atención y entré al edificio, convencida de que solo eran restos dejados por algún bromista. El interior era aún más desolador: pasillos oscuros cubiertos de polvo, muebles rotos y juguetes abandonados esparcidos por el suelo. El aire olía a humedad y encierro, y cada paso que daba resonaba como un eco interminable. Exploré el primer piso, fotografiando las habitaciones y los objetos olvidados. Había camas oxidadas, dibujos infantiles en las paredes y pequeños zapatos colocados cuidadosamente junto a algunas camas, como si los niños hubieran desaparecido de repente. Todo parecía congelado en el tiempo, y aunque no había viento, sentía una corriente fría que recorría los pasillos. Fue en una de esas habitaciones donde vi la primera muñeca. Estaba sentada en el suelo, en medio de un círculo de crayones y hojas arrugadas. Su cabello estaba enredado, y uno de sus ojos se había caído, dejando un agujero negro que parecía mirarme fijamente. Decidí tomar una foto, pero justo cuando apunté con la cámara, la muñeca se cayó hacia un lado, como si algo invisible la hubiera empujado. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Seguramente era solo una coincidencia. A medida que exploraba más, encontré otras muñecas. Estaban en casi todas las habitaciones, sobre las camas, en las esquinas, e incluso algunas colgando de las lámparas. Lo extraño era que todas parecían colocadas deliberadamente, como si alguien las hubiera posicionado allí para vigilar. En una habitación particularmente oscura, vi una muñeca que me dejó paralizada. Era diferente a las demás, tenía un vestido blanco, casi intacto, y sus ojos eran sorprendentemente realistas, como si fueran los ojos de una persona. Estaba sentada frente a una pequeña mesa, y frente a ella había una taza de terrota. Parecía que alguien había recreado una escena infantil, pero la muñeca estaba demasiado bien conservada para un lugar tan deteriorado. Decidí acercarme para tomar una foto más detallada, pero cuando encendí el flash, escuché algo. Era un sonido leve, casi un susurro, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El silencio era abrumador, y solo podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón. De repente, escuché un golpe seco proveniente del pasillo. Salí de la habitación para investigar, y mi linterna iluminó algo que me hizo detenerme en seco. Una de las muñecas que había visto antes estaba ahora en el suelo, en una posición diferente a la que recordaba. Parecía que alguien la había movido. Mi primer pensamiento fue que alguien más estaba en el edificio, quizás un grupo de jóvenes exploradores o vándalos, pero no escuché pasos ni voces, solo el silencio absoluto.
Regresé al vestíbulo principal para intentar calmarme, pero al llegar allí, noté algo aún más extraño. Las muñecas que colgaban de los árboles afuera estaban ahora mirando hacia el edificio. Era como si sus posiciones hubieran cambiado mientras yo estaba adentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por primera vez, consideré abandonar el lugar. Mientras reunía el valor para salir, escuché un sonido que jamás olvidaré. Era una risa infantil, suave y lejana, pero claramente provenía del piso superior. Contra todo instinto, decidí seguir el sonido, subiendo por las escaleras que crujían bajo mi peso. El segundo piso estaba aún más oscuro, con las ventanas bloqueadas por tablas. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta, y la risa parecía provenir de allí. Cuando entré, encontré una habitación llena de muñecas. Había decenas de ellas, todas colocadas en filas ordenadas, como si fueran niños en un salón de clases. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, una muñeca idéntica a la que había visto antes con el vestido blanco. Pero esta vez, sus ojos parecían moverse, siguiendo cada uno de mis movimientos. Sentí que el aire se volvía más pesado, y antes de que pudiera reaccionar, las muñecas comenzaron a caerse de sus lugares, una por una, como si algo invisible las empujara. Fue entonces cuando escuché un susurro cerca de mi oído: ¿quieres jugar con nosotras? No recuerdo cómo salí de allí. Solo sé que corrí sin mirar atrás, dejando mis cosas en el orfanato. Desde ese día, he tenido pesadillas recurrentes con esas muñecas, especialmente con la del vestido blanco. A veces, siento que sus ojos me observan incluso cuando estoy despierta. Si alguna vez encuentran un lugar como ese, mi consejo es simple: no entren. Algunas cosas están mejor olvidadas, porque lo que parece estar abandonado, podría estar esperando. Historia 7: La directora que nunca se fue en el Perú. Buenas noches. Mi nombre es Mariana, y hasta hace algunos años trabajé como voluntaria en la restauración de edificios históricos en distintas partes de América Latina. Aunque siempre he sido una persona que disfruta del misterio y de explorar lugares abandonados, hay un episodio que viví en un antiguo orfanato en el sur del Perú que todavía me persigue. Fue allí donde me di cuenta de que algunas historias no son solo leyendas. El orfanato, conocido como Hogar Santa Lucía, estaba ubicado en lo alto de una colina, rodeado por un bosque denso. Era un edificio imponente, construido en el siglo XIX, con altos techos de madera y paredes de piedra que parecían resistir el paso del tiempo. Según los registros, había sido uno de los mayores orfanatos de la región, pero cerró repentinamente en los años 50. Las razones del cierre eran inciertas, pero la gente del pueblo cercano contaba historias inquietantes sobre la directora del lugar, una mujer conocida como Señora Estela. Según los rumores, la directora era extremadamente estricta y manejaba el orfanato con una disciplina casi militar. Los niños le temían, no solo por sus castigos, sino también porque muchos aseguraban que la habían visto hablar sola en las noches, como si estuviera discutiendo con alguien que nadie más podía ver. Otros decían que la señora Estela nunca había dejado el orfanato, incluso después de su muerte. Al principio pensé que estas historias no eran más que supersticiones, pero pronto descubriría que había algo más. Llegué al orfanato una tarde de verano con un pequeño grupo de restauradores. Nuestra misión era evaluar el edificio para decidir si podía ser convertido en un museo. Al acercarnos, el edificio se alzaba majestuoso pero desolado, con ventanas rotas y una puerta principal cubierta de hiedra. Los pájaros parecían evitar el lugar, y el viento que soplaba entre los árboles hacía un sonido que recordaba a un susurro. Al entrar, sentí un cambio en el ambiente. Había algo en el aire, algo que no podía explicar. Los pasillos estaban oscuros y fríos, a pesar del calor del exterior. Las paredes estaban cubiertas de grietas, y el suelo de madera crujía con cada paso. Había habitaciones llenas de camas oxidadas, juguetes rotos y libros antiguos. Pero lo que más me llamó la atención fueron los retratos colgados en las paredes del vestíbulo. Eran fotografías en blanco y negro de la directora con los niños del orfanato. Su rostro era severo, con una expresión que parecía atravesarte.
sus ojos, incluso en las fotos, parecían seguirte a donde fueras. Esa primera noche decidimos quedarnos en el lugar para terminar la evaluación al día siguiente. Montamos nuestras tiendas en una de las habitaciones principales y aunque el ambiente era inquietante, tratamos de mantenernos ocupados. Sin embargo, a medida que caía la noche, el silencio se volvía opresivo, y no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. Cerca de la medianoche, mientras revisaba algunos de los documentos antiguos que encontramos en el despacho de la directora, escuché un ruido. Era un sonido sutil, como pasos ligeros, que provenían del pasillo. Pensé que era uno de mis compañeros, pero al salir no vi a nadie. El pasillo estaba vacío, pero sentí un frío inexplicable que me recorrió la espalda. Fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizada. La puerta del despacho de la directora, que habíamos dejado cerrada, estaba entreabierta. Desde el interior, se filtraba una luz tenue, como si alguien hubiera encendido una vela. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué lentamente y empujé la puerta. La habitación estaba exactamente como la habíamos dejado, excepto por un detalle: en el escritorio había un viejo cuaderno abierto, que antes no estaba allí. Me acerqué para verlo mejor, y noté que las páginas estaban llenas de notas escritas con una caligrafía firme, pero desordenada. Había frases repetidas una y otra vez: ellos no deben irse, y yo los protegeré. Al pasar las páginas, encontré dibujos infantiles de sombras y figuras oscuras. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía sobresaltarme, y tenía la sensación constante de que alguien nos vigilaba desde las sombras. A la mañana siguiente, mientras explorábamos el segundo piso, uno de mis compañeros encontró algo que nos dejó helados: una habitación que no figuraba en los planos. La puerta estaba cerrada con llave, pero la madera estaba tan vieja que logramos abrirla con facilidad. Dentro, encontramos lo que parecía ser una especie de sala privada. Había una cama, un armario y un espejo grande cubierto por una sábana. En una de las paredes había un retrato enorme de la directora, pero esta vez su rostro parecía diferente. Su expresión no era severa, sino inquietantemente tranquila, casi como si estuviera sonriendo. Mientras inspeccionábamos la habitación, uno de mis compañeros mencionó que sentía un olor extraño, como a flores marchitas. Yo no podía dejar de mirar el espejo. Algo en él me llamaba, como si estuviera esperando que lo descubriera. Quité la sábana con cuidado, y lo que vi me hizo retroceder. Reflejada en el espejo no estaba solo mi imagen, sino también la de una mujer parada detrás de mí. Era alta, con el cabello recogido en un moño y vestida con ropa antigua. Sus ojos eran fríos, penetrantes, y aunque su boca estaba cerrada, podía escuchar una voz susurrar: no se vayan. Salí corriendo de la habitación, seguida por mis compañeros. Decidimos abandonar el orfanato de inmediato, dejando todo atrás. Mientras corríamos hacia la salida, escuchamos pasos apresurados detrás de nosotros, como si alguien estuviera persiguiéndonos. Al llegar al vestíbulo, vi algo que nunca podré olvidar: el retrato de la directora, aquel que colgaba en la pared, ahora tenía una grieta en el vidrio, justo sobre sus ojos. Era como si el lugar mismo nos advirtiera que nunca volviéramos. Desde ese día, he tratado de olvidar lo que sucedió en el Hogar Santa Lucía, pero a veces, en mis sueños, escucho esa voz. Me pregunto si la directora realmente se fue alguna vez, o si todavía está allí, cuidando de los niños que nunca abandonaron el orfanato. Si alguna vez encuentran un lugar como ese, mi consejo es simple: no entren. Algunas historias no necesitan ser descubiertas, porque los secretos que guardan pueden ser más oscuros de lo que imaginamos. Historia 8: El silencio que mata, un orfanato en Nuevo México. Mi nombre es Gabriel, y aunque nunca creí en lo sobrenatural, lo que experimenté hace algunos años en un antiguo orfanato en Nuevo México me obligó a replantearme todo lo que pensaba sobre la vida y la muerte. Era un lugar olvidado, un edificio que el tiempo había tratado de enterrar, pero cuyas historias aún susurraban entre las sombras.
Todo comenzó cuando un amigo me pidió ayuda para documentar algunos edificios abandonados en el suroeste de los Estados Unidos. Él era arquitecto y estaba trabajando en un proyecto que planeaba restaurar estructuras históricas. Uno de los lugares en la lista era un orfanato conocido como el Hogar de la Esperanza, un nombre irónico para un lugar que, según los habitantes del pueblo cercano, nunca albergó esperanza alguna. El orfanato estaba situado en medio del desierto, rodeado de tierras áridas y silenciosas. Desde la distancia, el edificio parecía un cadáver olvidado, una estructura de ladrillo rojo con ventanas rotas y un tejado a punto de colapsar. El viento soplaba constantemente, levantando pequeñas nubes de polvo que parecían envolver el lugar en un manto de misterio. Al llegar, algo en el ambiente me hizo sentir inquieto. Era el tipo de silencio que no resulta natural, un vacío que parecía absorber todo sonido, incluso mi propia respiración. La primera vez que crucé la entrada, sentí como si algo invisible me cruzara por el pecho, una especie de presión que me dejó sin aliento por un momento. El vestíbulo estaba en ruinas, el suelo de madera crujía bajo mis botas, y las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que no quise examinar demasiado de cerca. Había un viejo escritorio volcado en una esquina y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Mientras avanzaba, el eco de mis pasos resonaba con una intensidad que hacía que cada sonido pareciera amplificado. Mi amigo, David, estaba emocionado por explorar el lugar, pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que algo nos observaba. Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Él se dirigió hacia los dormitorios, mientras yo tomaba las escaleras hacia el segundo piso. Al llegar, noté algo extraño. Aunque las ventanas estaban rotas y el viento debía pasar sin obstáculos, el aire allí estaba inmóvil, como si el espacio estuviera sellado. La temperatura también era notablemente más fría. Las habitaciones en el segundo piso eran pequeñas, cada una equipada con una cama oxidada y un armario vacío. Había juguetes rotos esparcidos por el suelo, y en las paredes se podían ver marcas que parecían haber sido hechas con uñas pequeñas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente el yeso. Lo más inquietante, sin embargo, eran los espejos. Cada habitación tenía uno, y todos estaban rotos, con grietas que parecían dibujar formas extrañas, casi como si intentaran contar una historia. En una de las habitaciones, encontré un cuaderno infantil, cubierto de polvo pero sorprendentemente intacto. Lo abrí con cuidado, y las primeras páginas estaban llenas de dibujos de lo que parecían ser niños jugando en un jardín. Pero a medida que pasaba las páginas, los dibujos se volvían más oscuros. Las figuras de los niños estaban rodeadas de sombras, y algunos dibujos mostraban ojos negros observándolos desde las esquinas. En la última página, había una frase escrita con una caligrafía infantil: "El silencio nos llevó". Mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, escuché un sonido. Era leve, como un susurro, pero provenía del pasillo. Salí de la habitación y miré alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, el susurro continuaba, y aunque no podía entender las palabras, sentía que algo, o alguien, intentaba comunicarse. Seguí el sonido hasta llegar a una puerta al final del pasillo. Estaba cerrada con llave, pero el susurro era más fuerte allí. Mientras me acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en esa puerta me decía que no debía abrirla. De repente, el susurro cesó, y el silencio volvió con una intensidad abrumadora. Fue entonces cuando escuché a David gritar desde el primer piso. Corrí escaleras abajo tan rápido como pude, encontrándolo en el vestíbulo. Estaba pálido, con los ojos llenos de terror, señalando hacia uno de los pasillos. Vi algo, alguien estaba ahí, dijo, su voz temblando. Decidimos salir del edificio para recuperar el aliento y tratar de entender lo que había sucedido. Mientras hablábamos, David me contó que, mientras exploraba los dormitorios, había visto una sombra cruzar frente a una de las ventanas, pero lo extraño era que la sombra estaba dentro del edificio. Luego escuchó lo que describió como un canto, una melodía infantil que venía desde las paredes mismas. A pesar del miedo, decidimos regresar al día siguiente para terminar nuestro trabajo. La curiosidad y el deber profesional nos superaron.
Sin embargo, esa segunda noche fue mucho peor. Cuando volvimos, el ambiente era aún más opresivo. Esta vez, el silencio parecía estar cargado de una presencia. Mientras explorábamos, escuchamos claramente pasos en el techo, pasos pequeños, como si un grupo de niños estuviera corriendo arriba. Pero cuando subimos para investigar, no encontramos a nadie. Lo único que vimos fueron más marcas en las paredes, marcas que no recordábamos haber visto antes. En el salón principal, encontramos una vieja pizarra con palabras escritas en tiza: nunca debieron entrar. La tiza parecía fresca, como si alguien la hubiera escrito recientemente. Fue entonces cuando lo escuchamos, un grito agudo, desgarrador, que resonó por todo el edificio. Provenía del sótano, un lugar que habíamos evitado hasta ese momento. Con linternas en mano, bajamos por las escaleras que llevaban al sótano. El aire era pesado, y el olor a humedad era insoportable. En el fondo, encontramos una habitación grande con varias camillas oxidadas y lo que parecían ser jaulas pequeñas en una esquina. Pero lo más perturbador fue lo que vimos en el centro de la habitación: un círculo de sillas pequeñas, como si los niños se hubieran reunido allí para jugar. Sobre cada silla había un muñeco de trapo, todos colocados cuidadosamente, como si alguien los hubiera dispuesto para una reunión. Antes de que pudiéramos procesar lo que estábamos viendo, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. Sentimos una ráfaga de aire frío, y de repente, el grito volvió, pero esta vez más cerca, como si estuviera justo al lado nuestro. Fue suficiente para hacernos salir corriendo del edificio, dejando todo atrás. Desde ese día, nunca he vuelto al Hogar de la Esperanza. Pero a veces, en la noche, todavía escucho ese grito en mis sueños. Y siempre me pregunto, ¿qué era ese silencio que parecía consumirlo todo? ¿Qué pasó con los niños que vivieron allí? Y lo más importante, ¿quién o qué sigue habitando ese lugar? ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9: Los murales embrujados en un orfanato de México. Buenas noches. Mi nombre es Isabel, y hace algunos años trabajaba como profesora de arte en una pequeña comunidad al norte de México. Siempre he amado la historia y los edificios antiguos, por eso, cuando me enteré de un viejo orfanato que llevaba cerrado décadas pero que aún conservaba murales pintados por los niños que vivieron allí, supe que tenía que verlo con mis propios ojos. Jamás imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. El orfanato, conocido como Hogar de los Niños Felices, estaba ubicado en una colina rodeada de campos secos y árboles que parecían haber muerto hace tiempo. Desde el pueblo, la estructura abandonada se alzaba como un gigante olvidado, con sus paredes cubiertas de musgo y sus ventanas oscuras como ojos vacíos. Había escuchado rumores de que el lugar estaba maldito, que los niños que alguna vez vivieron allí habían dejado algo más que murales. Sin embargo, yo era escéptica. Estaba segura de que esas historias eran solo intentos de asustar a los curiosos. Llegué al orfanato una mañana nublada. La entrada principal estaba bloqueada por una verja oxidada que logré abrir con algo de esfuerzo. Al acercarme al edificio, sentí una inquietud inexplicable. El aire era más frío de lo que debería ser para esa época del año, y el silencio era tan profundo que cada paso mío resonaba como un eco interminable. Decidí ignorar esa sensación y continuar. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Cuando entré, el olor a humedad y madera podrida me golpeó de inmediato. El vestíbulo estaba lleno de escombros, trozos de techo derrumbado, muebles rotos y juguetes olvidados. Pero lo que más llamó mi atención fueron los murales. Cubrían casi todas las paredes del primer piso. Había escenas de niños jugando en jardines, animales sonrientes y cielos azules llenos de sol. A primera vista, parecían dibujos inocentes, pero al mirarlos más de cerca, algo no encajaba.
Algunas figuras tenían proporciones extrañas, y los rostros de los niños pintados parecían ligeramente distorsionados, como si alguien hubiera intentado borrarlos y volver a dibujarlos. A medida que avanzaba, los murales se volvían más oscuros. Las escenas de juegos y risas eran reemplazadas por imágenes inquietantes, sombras alargadas que se cernían sobre los niños, figuras que parecían ojos observando desde los rincones, y cielos que pasaban de azul brillante a un rojo intenso. Era como si los artistas hubieran empezado con esperanza, pero algo terrible los hubiera obligado a plasmar sus miedos en las paredes. En el segundo piso, encontré un pasillo donde los murales eran aún más perturbadores. En una de las paredes había una figura central que destacaba sobre todas las demás, una sombra alta y delgada, con brazos largos que parecían envolver a los niños que la rodeaban. Los rostros de los niños en la pintura estaban llenos de miedo, y sus ojos parecían mirarme directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, por primera vez, consideré la posibilidad de abandonar el lugar. Pero algo me impulsó a quedarme. Quería entender lo que había sucedido allí. Mientras exploraba, encontré una habitación que parecía haber sido un salón de clases. Había pupitres pequeños, una pizarra rota y más murales en las paredes. En uno de los rincones había un montón de papeles viejos y cuadernos. Revisé algunos y encontré dibujos infantiles similares a los murales, figuras oscuras, niños llorando y sombras que parecían salir de las paredes mismas. En uno de los cuadernos había palabras escritas con una letra torpe: ellos vienen en el silencio. De repente, escuché un sonido que me hizo congelarme. Era un susurro, suave y apenas audible, pero definitivamente era una voz. Venía de algún lugar cercano. Miré alrededor, tratando de encontrar el origen, pero no vi a nadie. Entonces, noté algo extraño en uno de los murales. Una de las figuras pintadas, un niño pequeño con un juguete en la mano, no estaba allí antes. Estoy segura de que no lo había visto al entrar. Era como si hubiera aparecido de la nada. Sentí un escalofrío y decidí que era hora de irme. Pero justo cuando me dirigía hacia la salida, las luces de mi linterna comenzaron a parpadear. El pasillo se sumió en la penumbra, y en ese momento, escuché risas infantiles, suaves pero inquietantes, provenientes de todas partes. Volví a encender mi linterna y miré alrededor, pero lo que vi me dejó sin aliento. Las figuras en los murales habían cambiado. Ahora, todos los niños estaban mirando hacia mí, con expresiones de angustia en sus rostros. Corrí hacia la salida, pero antes de llegar al vestíbulo principal, algo me detuvo. En el mural más grande, que cubría toda una pared del pasillo, vi mi propio reflejo. No era un espejo, era la pintura. Mi figura estaba allí, capturada entre las sombras, como si yo también me hubiera convertido en parte del mural. En ese momento, escuché una voz clara y fría que susurró: ya eres parte de nosotros. No recuerdo cómo logré salir del edificio. Solo sé que corrí sin mirar atrás, dejando todo lo que llevaba conmigo. Desde ese día, no he vuelto a acercarme a ningún edificio abandonado. Pero a veces, en mis sueños, veo esos murales. Veo los ojos de los niños mirándome, y siento que las sombras aún me siguen. Si alguna vez escuchan sobre un lugar como ese, mi consejo es simple: no entren. Porque algunas historias no son solo historias, y hay cosas que es mejor dejar enterradas en el olvido. Historia 10: La hora del comedor en el orfanato de Medellín. Mi nombre es Julián, y hace algunos años trabajé como técnico en restauración en Medellín, Colombia. Mi labor consistía en evaluar y documentar edificios históricos que, aunque deteriorados, podían ser rescatados. Uno de esos proyectos me llevó a un antiguo orfanato en las afueras de la ciudad, un lugar que, según los habitantes locales, nunca debió ser reabierto. Lo que viví allí no solo desafió mi escepticismo, sino que también me dejó con una certeza: no todo lo que está abandonado está realmente vacío. El orfanato, conocido como Hogar San Gabriel, estaba ubicado en lo alto de una colina rodeada por un bosque espeso. Desde la carretera, la estructura podía verse como una sombra imponente contra el cielo.
Había cerrado hacía más de 40 años, y aunque los registros oficiales no explicaban las razones, los rumores hablaban de tragedias, desapariciones, enfermedades y, según algunos, fenómenos que nadie podía explicar. Cuando llegué al lugar por primera vez, me recibió un ambiente inquietantemente silencioso. Los árboles alrededor parecían inclinarse hacia el edificio, como si intentaran protegerlo o advertir a los visitantes. La fachada estaba cubierta de musgo y grietas, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Al cruzar la puerta principal, sentí un cambio en el aire, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El vestíbulo era amplio, con un techo alto y escaleras de madera que llevaban a los pisos superiores. Había muebles rotos y papeles esparcidos por todas partes, pero lo que más llamó mi atención fue el olor. Era una mezcla de humedad, comida quemada y algo más, algo metálico, como sangre seca. Comencé mi inspección en el primer piso, enfocándome en el comedor, que según los planos era una de las áreas más grandes del orfanato. Al entrar, sentí un escalofrío. Las largas mesas de madera seguían allí, cubiertas de polvo y telarañas, pero dispuestas como si todavía estuvieran esperando a los niños. Había sillas volcadas y platos rotos en el suelo, como si algo hubiera interrumpido una comida. En las paredes colgaban viejas pizarras de menú con letras descoloridas que aún podían leerse: sopa de lentejas, pan y leche. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Mientras tomaba fotos y hacía anotaciones, escuché un sonido que me detuvo en seco. Era un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Apagué mi linterna y agudicé el oído. Los murmullos venían del fondo del comedor, donde una puerta daba a la cocina. Caminé hacia allí, tratando de mantener la calma, pero no encontré a nadie. Sin embargo, el sonido continuaba, como si las voces estuvieran justo al otro lado de la pared. De repente, sentí un golpeteo en el suelo, un sonido rítmico que parecía provenir de las mesas. Volví al comedor y vi algo que me dejó paralizado. Los platos y cubiertos que estaban sobre las mesas habían cambiado de posición. Algunos platos ahora estaban alineados como si alguien los hubiera colocado deliberadamente. Mi primera reacción fue pensar que alguien más estaba en el edificio, tal vez un grupo de curiosos o vándalos, pero el lugar estaba completamente vacío. Decidí ignorarlo y continuar con mi trabajo, aunque mi corazón latía con fuerza. Mientras revisaba el área de almacenamiento detrás de la cocina, encontré algo extraño: una serie de fotografías antiguas apiladas en un rincón. Mostraban a los niños del orfanato sentados en las mesas del comedor, sonrientes, con la directora y las cuidadoras de pie detrás de ellos. Sin embargo, en una de las fotos, al fondo de la imagen, se veía una sombra alta y delgada, una figura que no coincidía con ninguna de las personas presentes. La sombra estaba en una esquina, casi imperceptible, pero su forma era inconfundible. Parecía estar observando a los niños. Decidí guardar las fotos y regresar al vestíbulo para tomar un descanso, pero al pasar por el comedor nuevamente, algo me hizo detenerme. Escuché el sonido de platos siendo arrastrados. Cuando encendí mi linterna, vi que una de las sillas al final de la mesa más cercana se había movido ligeramente. Era como si alguien invisible hubiera intentado sentarse. Fue entonces cuando escuché lo que nunca olvidaré: risas infantiles, suaves pero claras, llenando el aire. Sentí que el frío se intensificaba, y mis manos comenzaron a temblar. Las risas venían de todas partes, pero no había nadie allí. Entonces, las luces de mi linterna comenzaron a parpadear, y por un breve momento, vi algo que me heló la sangre. Al otro lado del comedor, cerca de la puerta de la cocina, había un grupo de figuras pequeñas, como sombras de niños, paradas en silencio, observándome. No tenían rostros, solo siluetas oscuras que parecían vibrar con cada parpadeo de la linterna. Corrí hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, escuché un último sonido que me dejó sin aliento: el repique de una campana, seguido por una voz femenina que decía con claridad: «Es hora de cenar». Miré atrás solo para encontrar el comedor vacío otra vez, pero las mesas ahora estaban perfectamente ordenadas, como si estuvieran listas para una nueva comida.
Esa fue la última vez que pisé el orfanato. Cuando compartí mi experiencia con los habitantes del pueblo, algunos me miraron con incredulidad, mientras que otros asintieron en silencio, como si ya conocieran esa historia. Una anciana me dijo algo que nunca podré olvidar: los niños nunca se fueron. Siguen esperando su comida, y la directora todavía está allí para servirles. Desde ese día, he tenido pesadillas recurrentes con ese comedor, con esas risas y con la sombra que vi en la fotografía. No sé qué sucedió realmente en el Hogar San Gabriel, pero estoy seguro de una cosa: algo oscuro y eterno habita ese lugar. Y si alguna vez escuchas una campana llamando para cenar en un lugar abandonado, mi consejo es simple: no entres. Porque hay mesas que nunca deberían ser ocupadas de nuevo. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.